Bienvenidos. Las reformas a la ley de deporte avanzan sin mayor socialización ni debate. Están casi en su etapa final en la Asamblea y tienen más trascendencia de lo que cualquiera se imagina. Lo que pasa es que por hallarnos concentrados en dos problemas urgentes, seguridad y salud, les hemos puesto poca atención, salvo aquellos que por fin van a ser auditados, vigilados, regulados, constreñidos, disciplinados. Y dentro de eso, ya el viernes estalló un lío que a sotoboche se venía manejando desde el martes, o una diferencia por lo menos entre el Comité Olímpico Ecuatoriano y el Ministerio del Deporte. De eso hablaremos, pero empecemos por una de las cosas que permite otra regulación que tiene que ver con el deporte que introdujo el gobierno recién cuando se debatía una de las leyes de emergencia, que es aquella de facilitar la conversión de los clubes en SAS, sociedades anónimas, respecto a lo cual da cuenta este reporte de Patricio Díaz. Los clubes deportivos o equipos profesionales podrán convertirse en sociedades anónimas. Así lo señala la Ley contra las Finanzas del Crimen Organizado, aprobada por la Asamblea. El tema se incluyó para el segundo debate y aunque el gobierno lo intentó en otros proyectos, esta vez tenía los votos para su aprobación. La disposición general tercera crea la figura de sociedad anónima deportiva como una persona jurídica de naturaleza mercantil, cuyo capital se divide en acciones. La norma regula la creación de este nuevo tipo de organizaciones, pero también da la posibilidad a los actuales clubes o equipos de transformarse en esas sociedades. Es decir, pasar del socio al accionista. Van a tener la posibilidad de aportar, porque además, para ser parte de una sociedad mercantil, yo requiero de un aporte de capital. ¿Van a estar dispuestos a hacerlo? Giovanni Cárdenas, especialista en derecho deportivo, reconoce que el cambio puede ser positivo, pero difícil de ejecutar sin una reforma legal más profunda que aclare cómo se realizará. Para que un club deje de tener esta actividad que hoy lo está haciendo desde esta figura deportiva, tiene que entrar en un proceso de liquidación y disolución. Porque es una figura diferente a la de una empresa. Esta empresa va a ser constituida. Un club no va a transformarse por sí solo de un día al otro. No se conoce si tendrán un régimen especial, por ejemplo en impuestos. Hasta ahora los clubes deportivos son sociedades civiles sin fines de lucro. Al pasar a sociedad anónima, deberán pagar el impuesto a la renta. El fútbol profesional mueve mucho dinero y es una fuente interesante para tener recaudación tributaria. El experto dice que esto puede desmotivar a algunos clubes a pasar al nuevo modelo. Pero hay también beneficios para los que se transformen. La posibilidad de recibir inversión, tener estabilidad económica y recuperarse de crisis como las que viven varios equipos de fútbol. Verá a su manera. Llega gracias al auspicio de Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Top Terra. Nos especializamos en macrolotes. Informes en la página web top-terra.com o Instagram @topterra. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Ser Full Claro te conviene a full. Contrata Full Internet fibra óptica de 550 megabits, que incluye más entretenimiento o punto Wi-Fi. Todo por $20 más impuestos y llévate gratis 10 gigas en tu plan móvil. Contrátalo hoy y paga siempre lo mismo. Cámbiate a Claro, te conviene full. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Vivamos en armonía con la naturaleza. Ambienza, construyendo hogares que respetan el planeta. Ya uno de los beneficios de las reformas legales que promueve el gobierno en el deporte. Sobre ese tema, justamente anoche sábado, 22 horas, en el programa que hicimos sobre el fenómeno de Moisés Caicedo. En la entrevista verás con Vito Muñoz, él advirtió uno de las ventajas de esta regulación que impedirá a los que ya los acosa la formación de sociedades anónimas deportivas. Y ahí no van a poder robar, no van a poder manipular, sino que allí los propietarios de los clubes serán los que se enfrenten
a su realidad económica y no que vengan otros sin ningún grado de responsabilidad a dejar clubes con 50 millones de dólares de deuda, con 30 millones de dólares de deuda, con 40 millones de dólares de deuda, que son Barcelona, Liga y Emelec, los tres grandes históricamente, porque hoy hay otros. Bueno, comenzaremos por las reformas a la ley del deporte y terminaremos en la polémica más actual de la semana. Sin perjuicio, le decía hace poco a nuestro invitado, el ministro de Deportes, José David Jiménez, de que hagamos pronto un capítulo 2 porque el tema es demasiado vasto y complejo. Pero ¿saben qué? Trascendente. Lo que más llega al ecuatoriano es el deporte, en especial el fútbol, de manera singular la tri. Y en esas dos áreas tiene incidencia lo que se está haciendo. Pero también en aquello que desde que ganamos por primera vez una medalla olímpica de oro con Jefferson Pérez, nos interesa, nos mueve, nos conmueve. Los deportes olímpicos, los deportes de alto rendimiento. De todo eso hablaremos en los próximos 60 minutos con el abogado José David Jiménez, ministro de Deportes. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Pero lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bueno, les cuento unos pocos detalles de quién es el ministro de Deporte, que aparte de ser surfista, de lo cual me enteré el otro día en un reportaje en corto de Teleamazonas, nació en julio 27 del 90, 34 años, casado, un hijo maravilloso que vi recién por aquí, le decía que si así hace todo está salvado, ya tiene varias publicaciones, su especialidad es Derecho Deportivo, fue asesor jurídico y deportivo del Ministerio del Deporte, abogado de la Liga Profesional de Pádel del Ecuador, director de Seguridad Jurídica de la Unidad Antidopaje, docente de Derecho Deportivo, entre otras especialidades. Señor ministro, bienvenido, gracias por su tiempo. Empecemos con cuáles cree usted que son las principales bondades o avances que esta ley del deporte que ustedes impulsan consigue. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. He tenido mucho tiempo queriendo estar aquí, así que muchas gracias. Bueno, nos encontramos justamente ahora en un proceso de reestructurar el deporte a través de la nueva ley del deporte, incorporando algunos cambios que vemos necesarios, superando impases que creemos tiene la ley del deporte actual. Entre esos destaco la inclusión de las sociedades anónimas deportivas, como bien lo mencionabas al principio en la introducción del programa. Voy a ir nombrando cuáles son, ¿no? Enumeremos las principales ventajas, no todo porque no nos va a dar el tiempo. Inclusión también de forma oficial de la Unidad Nacional Antidopaje, es algo que exige la Carta, el Código Mundial Antidopaje. También superar algunos problemas que han habido con diferentes organismos deportivos en el país, en procesos eleccionarios, en procesos de regulación, hacerlo de una forma más eficaz, hacer una diferenciación entre los organismos deportivos que reciben fondos públicos versus los que no reciben fondos públicos, introducir también el concepto de las casas de pronósticos deportivos, bueno, en fin, algunos otros cambios que creemos pueden beneficiar al manejo de los diferentes organismos deportivos, haciendo las diferencias que hay que realizar. Ya. Cuando usted habla de que el objetivo principal es reestructurar, eso es muy ambicioso, significa reordenar la estructura que hay. ¿En qué sentido? ¿Dónde quedan ustedes como Ministerio del Deporte? ¿Para qué?
Yo creo que lo más importante es definir los objetivos y las competencias que van a tener cada organismo deportivo. Por ejemplo, tenemos 4 ramas que componen el deporte, a mi forma de verlo. La parte de infraestructura deportiva, el deporte barrial o recreativo, el deporte formativo y el deporte de alto rendimiento. En esta diferenciación de los 3 tipos de organismos deportivos tenemos que ir trabajando de la mano para que los objetivos que tienen se puedan cumplir de una forma más eficiente. ¿Qué es trabajar de la mano? Por ejemplo, con el deporte barrial ya hemos hecho avances, no solo en la parte presupuestaria, hemos hecho un aumento en el deporte barrial de $400.000 en lo que va del año 2025, porque nosotros vemos que aquí es aquí es el lugar donde nace el deporte. Es en los barrios y es a través del fomento de los organismos deportivos que están distribuidos en todo el país. De ahí viene el deporte formativo, que se nutre del deporte barrial, que está compuesto por todas las federaciones provinciales, Fede Guayas, Concentración Deportiva de Pichincha, Fede Manabí, etc. El trabajo que estamos haciendo acá es, poder regular mejor los directorios de las federaciones provinciales para que cumplan también con los objetivos que tienen, que es el fomento del deporte formativo a través de las asociaciones que componen las federaciones. ¿Y ustedes qué saben de eso? Si dicen que ellos son los que más saben de sus necesidades. Ustedes solo pongan la plata y no jodan. Eso dicen. Bueno, ahí tenemos muchísimas buenas conversaciones con Fedenador y con presidentes de distintas federaciones. ¿Admiten que ustedes tienen algo que aportar más que allá de plata? Sí, por supuesto. ¿Y de dónde saben ustedes? Desde la parte metodológica. ¿Y quién tiene conocimiento en ese grupo de burócratas del Ministerio de Deportes? Bueno, la Dirección de Alto Rendimiento trabaja de la mano no solo con las federaciones nacionales por deporte y los metodólogos de las diferentes federaciones. ¿Quiénes integran la Dirección de Alto Rendimiento? Bueno, hay una subsecretaría de alto rendimiento. ¿Saben de deportes? Como sí, sabe claro. Usted, primero, no como ánimo de elogio. Primero por ser deportista y segundo porque antes en el ámbito privado usted trabajó en eso. Sí. Usted sabe. Y esos tecnócratas de ahí, ¿qué carajo saben? Bueno, la gran mayoría de los que componen a los técnicos de la Dirección de Alto Rendimiento son ex deportistas y se han venido formando en el deporte. ¿Usted los ha mantenido? Algunos los hemos mantenido y los otros hemos involucrado a nueva gente. ¿Los monitorea? Siempre. ¿Está contento con el rendimiento? Yo siempre exijo más. Entonces, estoy contento con el trabajo que hemos hecho porque hemos diseñado junto a ellos y junto a los deportistas por primera vez en la historia del Ecuador un nuevo plan de alto rendimiento. Todavía no hemos podido cosechar eso porque, bueno, recién lo implementamos desde el mes de abril. ¿Un nuevo plan? Sí. Ya, ¿con el aporte de quiénes? Bueno, ni bien terminó París, los principales aportantes de la información fueron los propios deportistas quienes nos representaron en París, tanto en Juegos Olímpicos como Paralímpicos. No lo hicimos antes porque queríamos respetar el ciclo olímpico y tomamos la decisión de hacerlo ni bien termine París. Luego lo socializamos con los entrenadores de las diferentes federaciones nacionales por deporte, metodólogos de las diferentes federaciones nacionales por deporte y bueno, ya finalmente con la dirigencia. Ese plan de alto rendimiento se ha sido consultado o contrastado. ¿La ley con quién fue socializada? Bueno, se encuentra ahorita en una etapa de socialización por parte de la Asamblea. Segunda etapa de discusión y de aprobación expedita. No, está de hecho en observaciones, recibiendo observaciones ya recibieron las del Ministerio del Deporte, sé que han recibido Federaciones Nacionales por Deporte. Viniendo del Ejecutivo, aún ustedes han hecho observaciones. Claro. Lo que significa que ustedes no hicieron la ley. No, es una ley me parece que tiene unos 6 años ahí en la Asamblea, pero trabajamos sobre esa, obviamente planteando todas las observaciones que vienen ya desde esta cartera de Estado y de los organismos deportivos por eso actualmente. Son reformas. Correcto. ¿Están acogiendo sus observaciones? Sí, señor. Dígame 2 o 3. Lo de la Unidad Nacional Antidopaje no estaba puesto en ese proyecto. Lo de las sociedades anónimas del deporte no estaban incluidos. No se había hecho mayor profundación en los procesos eleccionarios de los organismos deportivos. Vamos a eso, porque usted mencionó que uno de los objetivos es superar los problemas que han habido ahora con una serie de organizaciones deportivas. ¿Qué plantea como mecanismo la ley para eso? Hacer una diferenciación entre los organismos deportivos que tienen más de 100 socios o menos de 100 socios. Tenemos que avanzar un poco en la parte de tecnología. Hablábamos hace un momento justamente de los diarios de circulación nacional en escrito, impresos, que ya no son tan utilizados y son además costosos cuando se hacen las publicaciones que se requieren por la ley. Es decir, el día de mañana hay unas elecciones en un club de fútbol
te exige la ley que tengas una publicación en un diario de amplia circulación nacional. Además de ser costoso, porque bueno, un club grande lo puede costear, pero hay clubes pequeños que resulta costoso hacerlo. Hacer una diferenciación y ver otras formas en las que se puede comunicar a sus socios y a la ciudadanía de diferentes procesos electorales. Eso es un detalle que, siéndolo, a veces puede ser motivo de alguna nulidad o ilegalidad. Correcto. Entiendo la trascendencia Sí, que tiene. sí. Pero ustedes terminan siendo en todo y para todos el ente rector o dirimente. Sí. Según esta ley. Según la ley, sí. Somos el ente. Porque nosotros tenemos la competencia del registro de directivas. ¿La FEF no se rige por la FIFA? También. Aquí ¿El viene... COE no se rige por el COI? También. Entonces, Pero ¿qué tienen que meter mano allí? ahí justamente existe una normativa que emana de los diferentes organismos internacionales. Por ejemplo, FIFA exige a las federaciones nacionales de fútbol que, además de la normativa internacional de FIFA y de CONMEBOL, también deben acogerse a la normativa local. Igual pasa con el Comité Olímpico Internacional. Y en esa medida son complementarios. Correcto. O interdependientes. Correcto. Por ejemplo, el artículo primero del Estatuto del Comité Olímpico Ecuatoriano dice que se debe normar bajo, más o menos, no estoy parafraseando, no estoy diciéndolo de forma literal, pero que debe acogerse a la normativa local. Entonces, así trabajan los diferentes organismos deportivos, Federación Ecuatoriana de Fútbol, Comité Olímpico Ecuatoriano, otras federaciones nacionales por deporte. Ok. Ahí tienen ustedes un primer esbozo de por qué las reformas, hacia dónde van, cuántos se han consultado, debatido. Yo diría que no se han socializado. La urgencia no lo permite. Que participen los que sí saben es lo vital. Antes de proseguir con una declaración que hizo recién, que felizmente ya no preside la Federación de Atletismo, un señor que fue atleta, por supuesto, denominado Manuel Bravo, permítanme recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a su Manera, que nos pueden ver también en Extreme TV Cable, Canal 15 de Vito TV o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. Allí más o menos 25.000, 30.000 hogares se conectan de forma directa gracias a que no está RTU. Cuando se incorpora desde mañana RTU sube cerca de 10.000 o 15.000. 5.000 y algo más en radio por 101.3 FM, Radio Centro en audio y en imagen para sus plataformas digitales. 89.3 FM Candela con K en Puerto Viejo para todo Manabí. También 89.3 FM en Riobamba, la bonita del centro del país, para Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo, y en Quito. 101.7 FM Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Dice el señor Manuel Bravo que no podemos decir que la ley actual es mala. No podemos decir que la ley actual está mal. Completamente. De hecho, esta ley nos ha permitido medallas olímpicas. En el último proceso ha habido medallas. Claro, el Estado también ha cumplido un rol, un papel protagónico, pero den la oportunidad de modificar la ley, no borrarle de golpe y cambiar a un nuevo precepto legal que puede de alguna manera modificar todas las estructuras deportivas, y ya lo estamos viviendo. Hay 15 federaciones intervenidas por el Estado a nivel nacional. Las federaciones nacionales que deberían estar constituidas tienen problemas en su configuración, en su reconocimiento a los directorios, y eso precisamente es lo que engloba este problema. Según los plazos que vimos y que están publicados en la página web de la Asamblea Nacional, dicen precisamente que hasta el mes de agosto la ley será aprobada en la Asamblea, y luego después pasará al veto parcial o total del presidente, y luego después al registro oficial. Eso entenderemos que para el mes de octubre ya estará la nueva ley cocinada, repito, sin todos los actores fundamentales del deporte ecuatoriano. Felizmente Jefferson Pérez es quien preside ahora la Federación Ecuatoriana de Atletismo. No voy a recapitular los olvidos, dedicatorias o omisiones de este señor respecto al manejo de atletismo. Uno de ellos casi impide participar en el Panamericano de marcha a Johanna Ordóñez, asunto que felizmente corrigió el ministro del Deporte, pero ya hablaremos de eso más adelante. Si 80% de la ley es buena, según varias federaciones, ¿por qué concentrarse exclusivamente en los aspectos que usted mencionó al principio? Porque yo creo que son cuestiones innovadoras que van a
potenciar o a repotenciar el deporte profesional. Por ejemplo, ¿qué corrigen las casas de pronósticos deportivos? Más que corregir, ya se les está dando una delimitación que no existe al día de hoy. Hay, me parece, más de 80 casas de pronósticos deportivos que están inscritas o registradas en el Servicio de Rentas Internas, tanto personas naturales como jurídicas, y hay más de 400 que están operando en Internet, sin regulación, ni una. Entonces lo que nosotros buscamos a través de una regulación de las casas de pronósticos deportivos es regularlas desde la parte legal, porque creemos que es una actividad que sí debe tener regulación desde muchos aspectos, particularmente desde el de la salud, y además de esa regulación evitar también que se utilicen fondos para lavado de dinero, para y con las que no estén reguladas, ¿qué tienen que hacer ustedes? Estamos viendo la forma porque tienen que estar bloqueadas. Eso sucede en muchísimos países. ¿Solo bloqueadas o denunciados también, los promotores enjuiciados? Deberían, sí. Eso es un trabajo descomunal. ¿Y lo hará usted o lo hará la UAFE? Estamos haciendo un trabajo interinstitucional con UAFE, Ministerio del Deporte, Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías, porque lo que buscamos es diseñar algo estructural, que no solo venga de una entidad, sino que sea algo estructural, que sea un organismo con autonomía administrativa y financiera que pueda regular esto y pueda trabajar estrictamente con las casas de pronósticos deportivos que se encuentran reguladas en el Ecuador. ¿Cómo quién no dice nada? Cuando usted mencionó los principales beneficios que tendrán las reformas de la ley, habló de quienes reciben fondos públicos y quienes no. ¿Con quienes no, ustedes no se meten? En la actual ley no existe una forma en la que se pueda regular cuestiones legales para organismos que no reciben fondos públicos. Por ejemplo, un club deportivo de fútbol que no recibe fondos públicos, ¿tiene injerencia el Ministerio de Deportes? Solo para registrar directiva, pero ¿cuándo nace el problema? Existen casos en los que se queda abandonado un organismo deportivo que no recibe fondos públicos. Cuando le pidieron intervenir en Nacional, por ejemplo, y se fue al demonio. Sí, o una asociación provincial, por ejemplo, Azoguayas, digamos, no tienen las asociaciones provinciales no reciben fondos públicos, por lo tanto, no hay una forma en la que se pueda intervenir para poder desarrollar un proceso eleccionario en casos de acefalía. Ahora, con la nueva ley del deporte, lo que buscamos es suplir este tipo de problemas que han venido naciendo en los últimos años para poder superarlos. ¿Cómo? ¿Qué mecanismo establece la ley para un caso como eso suplir ese tipo de problemas? Ya configurar una figura de intervención intervención no sería una intervención particular porque ese es un término para solo los organismos deportivos que reciben fondos públicos, pero sí para solucionar problemas en casos de acefalía. Ok, una cosa más. ¿Y con los que sí reciben fondos públicos? Con ellos nosotros tenemos una obligación de hacer cumplir, uno, con los recursos, que los recursos que están siendo destinados por parte del gobierno sean utilizados para esos fines, y dos, también, y esto es algo que genera debate, pero es complejo y nosotros lo vemos necesario, poder regular y revisar los fondos de autogestión que generan los organismos deportivos. Regular y revisar. Sí. Ok. Fíjense bien en el alcance de las palabras, porque de esto hablaremos más adelante. Solo quiero recordar, a propósito de lo que dice el ministro Jiménez, que en mayo del año pasado, su antecesor, de quien fue viceministro usted, ¿verdad? No, era asesor. No. Era asesor. Su antecesor contó aquí que el ministerio había sido reducido prácticamente a un cajero de las instituciones. ¿En qué ha sido eficiente? Hemos sido eficientes en el orden que le hemos podido dar a la gran cantidad de solicitudes que hemos recibido tanto en la Dirección de Asuntos Deportivos como la programación de pagos y la cancelación de deuda que venía arrastrándose en el ministerio anterior, casi 10 millones de dólares. Desde septiembre había muchos deportistas que no cobraban un solo dólar y nosotros, luego de un compromiso inicial con el ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, y bajo la visión del presidente Noboa, dijimos a los 30 días empezamos a pagar. El Ministerio del Deporte prácticamente ha sido utilizado administrativamente como un buzón de requerimientos deportivos de los organismos y como una agencia de pago de la federación. Más que un gestor y promotor del deporte en el país. Y lo que hay que hacer es fomentar, invertir en deporte. En efecto, así ha sido. Y de Paganini de todo, y de alcahuete de todos casi, a interventor en todo. Veremos qué responde sobre eso a propósito de las reformas y de un incidente particular el ministro de Deportes, abogado José David Jiménez, cuando volvamos.
La ley del deporte abre caminos y mejora opciones largamente olvidadas, pero avanza sin socialización ni debate. Eso crispa a organizaciones manejadas como feudos, de los cuales el ministerio fue cajero o manipulador con tal de ubicar adeptos en clubes o federaciones. En ese objetivo depurador no deben perder los deportistas como ocurrió antes. Ser full claro te conviene a full. Contrata full internet fibra óptica de 550 megabits, que incluye más entretenimiento o punto Wi-Fi. Todo por $20 más impuestos y llévate gratis 10 gigas en tu plan móvil. Contrátalo hoy y paga siempre lo mismo. Cámbiate a Claro, te conviene full. Nuestras urbanizaciones están diseñadas con amplias áreas verdes, árboles nativos y espacios que respetan la naturaleza. Ambienza sembró 15.000 árboles, cumpliendo la meta de 9 metros cuadrados de área verde por habitante establecida por la OMS. Un compromiso real con la sostenibilidad. En Ambienza no solo construimos casas, también construimos futuro, equilibrio y bienestar. El compromiso de Ambienza con el planeta es parte de cada proyecto que desarrollamos. En Ambienza contamos con certificaciones EDGE por optimizar hasta un 40% el consumo de agua y energía. Además usamos concreto ecológico Ecopack de Holcim y materiales responsables con el planeta. Vivamos en armonía con la naturaleza. Ambienza, construyendo hogares que respetan el planeta. Bienvenido a nuestra clase Business, donde cada persona es un mundo y donde cada uno decide cómo disfrutar su experiencia a bordo. Porque algunos necesitamos estar siempre conectados y otros preferimos desconectar y olvidarnos del mundo. Porque hay días que te apetece comer ligero y otros que necesitas darte un gusto. Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Bienvenidos a NuclearMed. NuclearMed es el primer centro de medicina y cardiología nuclear del Ecuador. NuclearMed está ubicado en la ciudad de Guayaquil, formado por profesionales con alta experiencia en medicina nuclear y cardiología nuclear. Nuestro objetivo es poderte brindar una atención de alta especialidad. Todos nuestros profesionales están ligados al lema más importante que rige nuestro proceder diario: humanizando la atención en medicina nuclear, donde cada una de tus dolencias, de tus problemas serán parte de lo nuestro y trataremos de hacer más llevadera tu enfermedad. En NuclearMed proporcionamos servicios esenciales en el diagnóstico y tratamiento de diversas enfermedades, utilizando sustancias radioactivas que nos van a permitir tener un diagnóstico más preciso y oportuno en diversas enfermedades. Visítanos y descubre cómo podemos ayudarte. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que nos pueden seguir por OnePlus, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, CNT, Extreme, Claro TV. En cambio en Zapping somos Canal 41 a través de OnePlus. Solo que el reprise es al día siguiente, 6 de la mañana. El jueves incumplieron la disposición. Subieron el programa a las 21 horas. Y para eso está autorizado solo el canal 24/7. Si vuelven a incumplir la disposición, les agradezco mucho, dejaremos de autorizar el programa y de enviarles siempre la versión en el formato que necesitan. Yo aprecio por 1000 razones y agradezco por 100.000 más todo el apoyo y la amistad con ese canal. Pero aquí se cumple la palabra o no se trabaja más en conjunto. Es primera y última vez que lo voy a decir, porque no es la primera ocasión que pasa. El periódico digital Ecuador en Vivo lo reproduce en su canal de noticias y página principal como resumen apenas terminamos. Y un dato adicional. Yo estoy de acuerdo con que el programa, siempre y cuando haya autorización, se difunda en la mayor cantidad de plataformas y medios convencionales o alternativos que hay, a cuenta de que eso disminuya la cantidad de vistas que tenemos en nuestro canal de YouTube y Facebook, y eso dé la impresión de que las vistas son las que se registran ahí. Son miles más, y algunas veces más en esos medios, en OnePlus, en Ecuador en Vivo, lo celebro. La idea es que el público tenga distintos momentos y horarios y medios para acceder al espacio y funciona. Si se ponen a sumar cerca de
75.000 en total cuando el programa se emite, pero cumpliendo los acuerdos. Vamos al tema de la controversia actual, que lo recreo así Luigi Marchelle de Coavisa. Una nueva controversia sacude al deporte nacional. El Comité Olímpico Ecuatoriano enfrenta un conflicto con el Ministerio del Deporte, en medio de reclamos por retrasos en la entrega de fondos y posibles tensiones institucionales. En una carta enviada por Jorge Delgado, presidente del COE, al ministro José David Jiménez, se relata una reunión realizada el 15 de julio, en la que Delgado expresó su preocupación por la falta de transferencias económicas para 3 eventos internacionales que se celebrarán este año: los Juegos Mundiales, los Panamericanos Junior y los Bolivarianos. En la misma carta, Delgado asegura que el ministro cuestionó las elecciones del COE realizadas en mayo y planteó 3 escenarios: la renuncia de Delgado y del secretario John Zambrano, un nuevo proceso electoral o incluso una intervención del gobierno. Pero desde el Ministerio del Deporte dan otra versión. Aseguran que sí hubo reunión, pero niegan haber exigido renuncias o amenazado con una intervención. Explican que el problema es administrativo. Delgado y Zambrano tienen, según la cartera de Estado, impedimentos legales para ser inscritos oficialmente y deben resolver ese asunto. Además, señalaron que ya están transfiriendo recursos a los organismos deportivos, incluido el COE, y que lo seguirán haciendo según su planificación. También aseguraron que el diálogo con el COE continuará y que su intención es evitar cualquier conflicto internacional. Señor ministro, vamos con los aspectos de esta carta en el orden que lo menciona, con un tono ciertamente altisonante, Jorge Delgado. Dice que usted se comprometió en una semana a ponerse al día con los compromisos de entrega de fondos para una serie de eventos deportivos del Ecuador. ¿Es cierto? Sí, tuvimos una reunión el día martes, una reunión bastante amistosa, de hecho, con el presidente del Comité Olímpico. ¿Se la considera amistosa? Sí, solo que ¿El tono de la carta no lo es? No, eso pasó al día siguiente, pero ya no es sorpresa. Okay. Conversamos más o menos una hora con el capitán y fue una buena conversación. ¿Quién más estaba? Solo los dos. Estábamos solo los dos. Okay. Y hablábamos una parte del tema del presupuesto. Existe un pago que se encuentra pendiente del COE, hay algunos que ya se han hecho en el transcurso de los... ¿Cuáles torneos? ¿Estaban atrasados panamericanos, Sí, bolivarianos? eran 2 torneos, eran unos panamericanos que me parece que son en noviembre y otros que también son en octubre y en noviembre. ¿Y por qué el retraso? Bueno, aquí hay diferentes aspectos que hay que señalar, entre ellos que este es un año de presupuesto prorrogado por un año eleccionario y posterior ya a las elecciones tuvimos que ya empezar a hacer el trabajo para la aprobación del presupuesto general del Estado que se va a hacer ahora en el mes de agosto. Hasta eso igual nos hemos venido poniendo al día con diferentes pagos a organismos deportivos que los estamos haciendo desde el mes de enero. Pero razones siempre hay, pero el problema es que la consecuencia las pagan los deportistas. Pues. Pero lo estamos evitando. De hecho, nosotros hemos pagado 28.6 millones de dólares este año. En el primer trimestre solo organismos deportivos habían pagado 7. ¿Están pagados los entrenadores, por ejemplo? En todos los planes operativos anuales, sí. ¿Con quiénes están retrasados en el pago a los deportistas de alto rendimiento que reciben 1.500, Estamos 1.800? al día en estímulos deportivos. ¿Con todos? Sí, sí, claro. El monto que usted admitió que está retrasado, ¿lo va a cumplir en una semana? Sí, de hecho hay cuestiones técnicas que obviamente no son de conocimiento público, porque estamos trabajando de la mano con la ministra de Economía y Finanzas, Celia Moya, quien está convencida de la importancia que tiene el deporte y la cultura, y hay reformas que se están haciendo en el MEF para que los pagos de deporte y de cultura sean prioritarios y no se queden rezagados indistintamente del monto. Eso es lo que venía sucediendo antes. O sea, que solo hay un CUR pendiente del COE, ojo, porque se han venido pagando algunos otros. Explique qué es el CUR. Es el pago ya ordenado al Ministerio de Economía y Finanzas después de todo el proceso administrativo. Qué bueno que esto se vaya a convertir en normativa, es decir, que el asunto no dependa de la buena voluntad, el tiempo, la visión del Ministro de Economía, sino que entienda que esto es prioridad. Correcto. Ok, el retraso en la preparación, usted es deportista, lo sabe, en la preparación de un deportista no se puede compensar. Ok, vamos al segundo. Dice en esta carta Jorge Delgado Panchana que usted ha planteado que renuncie el capitán Jorge Delgado y John Zambrano de sus calidades de presidente y secretario general respectivamente en el directorio legalmente electo, que realicen un nuevo proceso electoral o que consideren la posibilidad de que intervenga el gobierno del Comité Olímpico Ecuatoriano. ¿Por qué? Bueno, aquí hay unos aspectos que hay que cumplir desde toda la estructura jurídica que tiene
el gobierno del Ecuador. Y nosotros analizamos bastante cuál es la situación actual de diferentes organismos deportivos, particularmente el Comité Olímpico. Yo no le iba a pedir la renuncia ni al capitán ni a nadie, no es mi forma de ser. De pronto o él lo malinterpretó o hay gente dentro del Comité Olímpico que lo que le gustan son este tipo de situaciones. No es cierto que usted dijo, o renuncian o hacen nuevas elecciones o nos vamos a ver forzados a intervenir. No, lo que pasa es que hay un proceso eleccionario que se hizo el 5 de mayo. Hasta la fecha, y es algo que sí sorprende un poco, es que no ha sido ingresado ni una solicitud formal de registro de directorio. ¿Esto qué significa? ¿Cuál es la consecuencia de no estar registrado el directorio? El nombramiento del capitán Delgado es hasta diciembre, si ellos esperan hasta diciembre, y hay un problema. ¿Cuál nombramiento? En ese proceso, el del periodo actual, o sea, el que rige desde hace 4 años, cuando fue elegido. Ok, el de su primer periodo como presidente del Como COE. presidente, segundo, porque fue miembro creo que fue tesorero antes. Como presidente del COE es primer periodo. Como presidente es el Como periodo. miembro del directorio es segundo periodo. Segundo o tercero, ahí sí ya no. Ya, ok, ya van a ver por qué aclara esto, esa diferencia. Ya. Y nosotros lo que vemos, y por lo que nos hemos enterado por prensa, es que existe la posibilidad de candidatos con impedimento. Aquí hay que entender algo también. Vinieron veedores internacionales, pero los veedores internacionales lo que ven es si el proceso específicamente fue bien manejado, es decir, que hayan votado, etcétera, el proceso como tal, pero no la composición de las diferentes listas. Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Evitar llegar a diciembre, que recién ahí presenten una solicitud de registro de directorio y que pase lo que pasa en otros organismos deportivos. Tienen un error. Espero que no contenga errores insubsanables, porque ¿qué origina esto? Origina una cefalía. ¿Y por qué habrá un conflicto si el procurador ya en un pronunciamiento del 2023, cuando hubo un problema similar con una dirigencia de un club deportivo, que si no me equivoco fue a Barcelona, emitió el criterio de que no puede haber un tercer periodo? Antes era para el mismo cargo, ahora que es que no puede haber un tercer periodo en el directorio, es decir que Jorge Delgado se habría postulado ya para un tercer periodo y según el pronunciamiento del procurador su elección sería ilegal. Pero ¿quién ha dicho que el COE se rige por lo que opine un procurador, sino por lo que dice el COI? Y al Comité Olímpico Internacional le hizo una consulta justamente en ese sentido Jorge Delgado el 12 de marzo del 2025 y le dijeron, en otras palabras, que no había problema. Justamente eso es lo que nosotros tenemos que analizar, Carlos. Como no se ha hecho ninguna solicitud de registro de directorio, nosotros lo que buscamos es que eso se haga lo antes posible para analizar si es que todo fue bien hecho y que no exista un escenario de cefalía. Es que todo fue bien hecho según el procurador y por lo tanto no cabía, según el procurador, la elección de Jorge Delgado a un tercer periodo en el directorio, ¿verdad? Claro. Pero la opinión del procurador no rige el COE. El COE. Lo que pasa es que tanto los organismos internacionales, Comité Olímpico Internacional, federaciones internacionales por deporte, emanan una estructura jurídica que debe acoplarse también a las estructuras, a los ordenamientos jurídicos de cada país, que no deben haber contravenciones entre ellos. Los propios estatutos de los diferentes organismos deportivos nacionales acogen o se comprometen a coexistir con la normativa nacional. Es decir, sí o sí tienes que regirte a lo que diga la ley local, no solamente a lo que emane como paraguas desde la estructura internacional. Pero para eso yo no puedo adelantar un criterio porque no tengo el expediente de solicitud de registro de directorio, más que lo que escuchamos por prensa. Pero yo ya puedo adelantar cuál va a ser su decisión. Por lo que me acaba de explicar, sí, usted debe decirles no. Lo que vamos a hacer es siempre aplicar lo que dice la ley del deporte, su normativa. ¿Qué dice la ley del deporte? El pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado es clarísimo, justamente lo señalabas. No puede haber un tercer periodo en un mismo directorio. Y en la reforma que se está haciendo a la ley, ¿no se varía la competencia del ministerio en el sentido que usted acaba de describir? No, es de lo que estamos viendo en las observaciones del proyecto, es de la misma forma. ¿Sabe la que le va a tocar el próximo año? Es la FEF. Claro. Francisco Egas quiere reelegirse, ahí sí, para un tercer periodo al mismo cargo.
Tampoco podría. Con la normativa actual no, pero igual aquí se diferencia cada caso en particular. No sabemos cómo va a ser. Claro. La FEF se rige por la FIFA. Sí, por supuesto. La FIFA tiene otra normativa en el sentido de elecciones, pero van a tener que aplicar lo mismo que diga la ley del deporte y el reglamento y las diferentes las diferentes normas que complementan también justamente lo que señala con los de lo que veo nadie va a ceder. Jorge Delgado no va a renunciar ni a convocar nuevas elecciones. Y usted va a esperar que llegue diciembre y decirles lo que me acaba de anticipar. Señores, por estas circunstancias no inscribimos su directorio y por lo tanto esto es ilegal. Justamente lo que nosotros queremos evitar es eso, esperar a diciembre y que el deporte nacional tenga un conflicto. ¿Y cómo se podría evitar? Bueno, creo yo que existen diferentes formas. Si es que ellos presentan, digamos, pronto la solicitud de registro de directorio, se revisa y efectivamente pasa que hay errores insubsanables, pues pueden convocar otra vez elecciones. O sea, usted lo único que quiere es anticipar el conflicto para que no lleguemos a diciembre. Exactamente. Yo lo que no quiero es llevar esta situación al escándalo de diciembre en que pueda quedar en acefalía el Comité Olímpico Internacional. Esto el problema que hubo antes con Danilo Carrera y José Francisco Ceballos, por ejemplo. Nosotros queremos evitar que se afecten los deportistas. Nosotros como Ministerio del Deporte tenemos las puertas abiertas, conversamos con todos los dirigentes deportivos y lo que vamos a buscar es que el deportista usted fue a visitarlos y a decirles eso. Por supuesto, pero yo lo que necesito es que no se afecte al deportista. Y ¿Ese era el propósito de su visita o simplemente decirles si estamos atrasados, nos vamos a poner al día en entrega de recursos? Yo creo que las dos cosas, porque vale la pena también comentarles por qué a veces surge uno que otro atraso, ya que no es, nosotros no actuamos con el hígado ni vemos, no sé, pues existe un potencial conflicto, entonces no me importa si sale tu pago, esa no es nuestra forma de actuar, y por eso quise yo de frente decirle al presidente del Comité Olímpico por qué se ha venido dando un atraso y los otros pagos sí se han venido haciendo. Aclarado este punto que va a ser de los más álgidos si no se resuelve de la mejor manera y ya tienen clara la posición del ministro de Deportes. Cuando volvamos, otro incidente recién, el del Estadio Olímpico Atahualpa, y lo que él anticipó que estaba en el trasfondo de la intervención del Ministerio del Deporte en eso, generar una dirigencia deportiva nueva y sana. La ley del deporte abre caminos y mejora opciones largamente olvidadas, pero avanza sin socialización ni debate. Eso crispa a organizaciones manejadas como feudos, de los cuales el ministerio fue cajero o manipulador con tal de ubicar adeptos en clubes o federaciones. En ese objetivo depurador no deben perder los deportistas como ocurrió antes. El esfuerzo de miles de colaboradores hace posible conectar a millones de ecuatorianos cada día. A nivel nacional, contribuimos activamente al desarrollo laboral en Ecuador, ofreciendo oportunidades de crecimiento para nuestros colaboradores. Estamos presentes en todo el país, llevando nuestra cobertura a miles de ecuatorianos. Porque nuestro servicio es el corazón de la empresa y nuestros valores y el compromiso de nuestra gente es lo que nos impulsa a ir más lejos. Como parte de nuestra estrategia corporativa, fortalecemos una cultura organizacional centrada en las personas, promoviendo su desarrollo, bienestar y desempeño en un ambiente profesional justo, inclusivo y competitivo. Desde un entorno laboral saludable y colaborativo, juntos trabajamos para cortar la brecha digital, llevando más oportunidades, más tecnología y más desarrollo a todo el país. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Top Terra. Ubicación y rentabilidad en macrolotes para centros comerciales, bodegas, urbanizaciones o fábricas. Top Terra. Nos especializamos en macrolotes. Varias opciones sin cerrarse a una sola zona o propietario. Top Terra. Informes en la página web top-terra.com o Instagram @topterra. ¿Por qué
del alma de los ecuatorianos. La gente se identifica, necesita identificarse con algo. El pasillo se bailaba en 1870, 1880. Era un baile difícil. Pasillo por los pasos chiquitos. Por eso era pasillo, pasos de 35, 40 centímetros. La pareja, bien apercollada, terminaban agotados. Hasta que a alguien se le ocurrió la feliz idea de ponerle letra. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que por Macro Digital nos pueden ver en los Estados Unidos, gracias a que hay una gran cantidad de suscriptores ecuatorianos en esa cablera. 10.000 o 12.000 hogares se conectan los domingos, un poco más entre semana. Nos pone en España a través de Hispasat y en Ecuador, en varias provincias como Loja, Santo Domingo, Los Áchilas, Santa Elena, Pichincha y de manera singular en Galápagos. Son tantos los temas. El ministro de Deportes concurrió hace un par de semanas al programa del día a la noche que tengo en Radio Centro y le pregunté cuál es el propósito del Ministerio de Deportes en intervenir lo que ustedes saben que ocurrió entre Concentración Deportiva de Pichincha y el municipio de Quito, el alcalde Pavel Muñoz, que quiso decir que él se iba a hacer cargo de ese escenario deportivo y a revertir una donación, un comodato, no recuerdo la figura jurídica bien, que le había permitido a la Concentración manejar, por cierto, muy mal ese estadio. La idea es generar dirigencia deportiva nueva y sana, que tengan una visión actual de lo que necesita también el deporte de Pichincha y del país. Qué bien. Y por eso es la intervención. Se van a trabajar mucho con base local de Quito. Por supuesto. Y no es que va a ser una imposición a Quito o a los quiteños de los guayacos. No, cero. O sea, lo que queremos... Y hay muchísima gente especializada en deporte en Quito. La academia ha aportado bastante, no solo en derecho deportivo, sino en gestión deportiva, en marketing deportivo. Y esta es la gente que estamos nosotros buscando que se sume a este proyecto, porque aquí hay que trabajar en equipo. Vamos a liderarlo, eso sí, porque nosotros como gobierno nacional vamos a generar la seguridad jurídica que necesita un inversionista privado, sea nacional e internacional, para llevar a cabo un proyecto tan fuerte. Podemos decir que al concluir este primer periodo normal de gobierno, el estadio estará reestructurado o remodelado, sea cual sea la vía. Sí, claro que sí. Descartado que lo echen abajo para hacer un proyecto inmobiliario o cualquier cosa, dado que Quito tiene ya, contando desde Sangolquí, 3 estadios decentes. No, eso es imposible. O sea, el estadio va a ser el Estadio Olímpico Atahualpa. Ya voy a averiguar algunas precisiones sobre eso, pero antes, algo que no noté cuando conversamos en ese rato y vi cuando revisaba el video. Ustedes ven que él dice, la idea es generar dirigencia deportiva nueva y sana. Es decir, la que hay es vieja y malsana. Yo creo que gran parte o la razón por la que tenemos tantas promesas incumplidas con el Estadio Olímpico Atahualpa justamente es por el tema dirigencial. Son más de 25 años, creo yo, que se viene prometiendo una nueva casa de la selección, un Estadio Olímpico Atahualpa nuevo. Y yo creo que por intereses propios de dirigentes deportivos que han manejado CDP es que no se ha hecho. ¿La referencia era entonces solo a ese caso o en general? Yo creo que gran parte de los organismos deportivos tienen un problema de renovación dirigencial. Creo el deporte no es el mismo, el deporte ecuatoriano no es el mismo del que era ni siquiera hace 10 años. Por eso es el nuevo plan de alto rendimiento, de hecho. El plan de alto rendimiento actual era el 2019 y la actualidad del deporte del año 2025 es totalmente diferente. Y ahora los viejos igual pasa con organismos deportivos. Los viejos tienen una ventaja, la experiencia. Ojo que yo no hablo de edad, porque hay dirigencia ¿Qué es dirigencia deportiva vieja? ¿La que está más de 10 años de un organismo? Yo no le pongo por tiempos, sino por actualización. Por conceptos. Exacto, porque hay dirigentes deportivos que tendrán 50, 60 años que están actualizados con toda la normativa internacional. En el caso del estadio, perdón, el tiempo me apremia. En el caso del Estadio Olímpico Atahualpa, ¿van a hacer un concurso de quién hace una propuesta para reestructurarlo y eventualmente administrarlo mejor, o ya tienen preseleccionado a alguien como una empresa de Colombia que estaba interesada?
No, vamos justamente a generar participación de diferentes grupos, sean nacionales o internacionales, para que presenten sus proyectos y el que tenga, digamos, el que cumpla con diferentes estándares, modelo del estadio, cómo lo van a hacer autosustentable, el modelo de negocio que va a ser, podrá, digamos, tener ventaja el uno sobre el otro. ¿Ustedes qué ponen? Nosotros, bueno, desde el gobierno vamos a poner toda la seguridad jurídica para que un grupo de inversión pueda venir y pueda ejecutar una obra a los años que haya que ejecutarla y que no se le cambien las reglas del juego. ¿La concentración deportiva de Pichincha qué pone? Ellos son los dueños del estadio. De hecho, el terreno ellos, y la infraestructura. Claro, ellos ponen, sí, pues. ¿Y van a ser socios, por lo menos a largo plazo, o no? ¿Con CDP? De ese modelo, en ese modelo. Bueno, claro, lo que buscamos es que sea un modelo autosustentable y que sea un estadio actualizado a lo que exige, digamos, el mundo el día de hoy. Póngase un plazo para eso. Para que se termine el estadio. Todo, claro, la remodelación y la reestructuración. Mis planes son que en diciembre, enero se ponga la primera piedra. Ya, ¿y se terminen? Depende del trabajo que se vaya a hacer, no sé. Pero tiene que tener un horizonte. Yo calculo que va a ser 1 año y medio de reconstrucción, Eso es 2 realista, años. 2 años, ok. Cuando volvamos más con el ministro de Deportes, José David Jiménez. La ley del deporte abre caminos y mejora opciones largamente olvidadas, pero avanza sin socialización ni debate. Eso crispa a organizaciones manejadas como feudos, de los cuales el ministerio fue cajero o manipulador con tal de ubicar adeptos en clubes o federaciones. En ese objetivo depurador no deben perder los deportistas como ocurrió antes. Ser Full Claro te conviene a full. Contrata full internet fibra óptica de 550 megabits, que incluye más entretenimiento o punto Wi-Fi. Todo por $20 más impuestos. Y llévate gratis 10 gigas en tu plan móvil. Contrátalo hoy y paga siempre lo mismo. Cámbiate a Claro, te conviene full. Bienvenido a nuestra clase business, donde cada persona es un mundo y donde cada uno decide cómo disfrutar su experiencia a bordo. Porque algunos necesitamos estar siempre conectados. Y otros preferimos desconectar y olvidarnos del mundo. Porque hay días que te apetece comer ligero y otros que necesitas darte un gusto. Clase business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Nacemos con un impulso que nos mueve hacia adelante. Ese sentimiento de que algo nos espera. Y con esa seguridad dimos nuestro primer paso. Porque sabemos que las metas no son el final. Y cuando des ese siguiente paso, estaremos ahí. Vamos, sigamos creyendo, transformándonos para el futuro y creciendo juntos. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Vera a su manera, crítico e independiente. Grabamos y emitimos desde los estudios del canal 24/7, que es el único autorizado a subir el programa 1 hora antes de la hora formal, que son las 22 horas. Quiero destacar, así como hemos visto aspectos conflictivos o críticos del Ministerio de Deportes, que en casos graves y puntuales, como aquel en que la Federación del Atletismo iba a dejar fuera del Panamericano de marcha, nada menos que a Johanna Ordóñez, entrenada por Paquillo Fernández, el gran rival de Jefferson Pérez, pudieron resolver según ella nos lo contó. Al día siguiente de la entrevista con ustedes, el ministro del Deporte me llamó, nos reunimos después de analizar los criterios de selección de la Federación Ecuatoriana de Atletismo. El ministro entendió que yo cumplía con los criterios de selección, que no estaba pidiendo ningún favor y que estaba solo reclamando mis derechos. A eso, pues afortunadamente, el ministro del Deporte apostó por los marchistas y envió una delegación de 11 deportistas al Panamericano, el cual dio un resultado de ser campeones generales del Panamericano de marcha. Incluso cuando estábamos en la premiación en Colombia dijeron, y Ecuador arrasó con las medallas y fue el campeón general del Panamericano. Formidable, felicitaciones, gracias
porque esa gestión nació en el programa, pero la concretó usted. Pero aquí hay una cosa de trasfondo grave. ¿Cómo evitar que los deportistas como ella u otros de enorme potencial futuro o real estén sujetos a que el ministro se entere, a que el ministro sepa, que alguien le diga, que alguien le encuentre? Estuvimos a un tris de perdernos esa oportunidad. ¿Tiene usted una unidad de casos conflictivos, de casos graves, de emergencia, de asuntos urgentes, o va a crearla, que pueda activarse en esto para que cuando le llegue a su mesa resuelva el problema? Sí, bueno, lastimosamente, como el caso de Johanna, se ha repetido en otras disciplinas, y como somos una administración que pasa bastante en territorio, nos enteramos de primera mano los problemas que van teniendo los deportistas en otras disciplinas. Lo que yo hago siempre es dar mi teléfono personal para que los deportistas me escriban directamente cuando surgen este tipo de situaciones y poder solucionarlas antes de que inclusive lleguen a las propias federaciones. ¿Se los da a quiénes el teléfono? A los personal? Deportistas y a los entrenadores. Ok. Con más volvemos en la parte final del programa. La ley del deporte abre caminos y mejora opciones largamente olvidadas, pero avanza sin socialización ni debate. Eso crispa a organizaciones manejadas como feudos, de los cuales el ministerio fue cajero o manipulador con tal de ubicar adeptos en clubes o federaciones. En ese objetivo depurador no deben perder los deportistas como ocurrió antes. Nacemos con un impulso que nos mueve hacia adelante. Ese sentimiento de que algo nos espera. Y con esa seguridad dimos nuestro primer paso. Porque sabemos que las metas no son el final. Y cuando des ese siguiente paso, estaremos ahí. Vamos, sigamos creyendo, transformándonos para el futuro y creciendo juntos. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Nuestras urbanizaciones están diseñadas con amplias áreas verdes, árboles nativos y espacios que respetan la naturaleza. Ambienza sembró 15.000 árboles, cumpliendo la meta de 9 metros cuadrados de área verde por habitante establecida por la OMS. Un compromiso real con la sostenibilidad. En Ambienza no solo construimos casas, también construimos futuro, equilibrio y bienestar. El compromiso de Ambienza con el planeta es parte de cada proyecto que desarrollamos. En Ambienza contamos con certificaciones EDGE por optimizar hasta un 40% el consumo de agua y energía. Además, usamos concreto ecológico Ecopack de Holcim y materiales responsables con el planeta. Vivamos en armonía con la naturaleza. Ambienza, construyendo hogares que respetan el planeta. El esfuerzo de miles de colaboradores hace posible conectar a millones de ecuatorianos cada día. A nivel nacional, contribuimos activamente al desarrollo laboral en Ecuador, ofreciendo oportunidades de crecimiento para nuestros colaboradores. Estamos presentes en todo el país, llevando nuestra cobertura a miles de ecuatorianos. Porque nuestro servicio es el corazón de la empresa y nuestros valores y el compromiso de nuestra gente es lo que nos impulsa a ir más lejos. Como parte de nuestra estrategia corporativa, fortalecemos una cultura organizacional centrada en las personas, promoviendo su desarrollo, bienestar y desempeño en un ambiente profesional justo, inclusivo y competitivo. Desde un entorno laboral saludable y colaborativo, juntos trabajamos para cortar la brecha digital, llevando más oportunidades, más tecnología y más desarrollo a todo el país. Vera a su manera, crítico e independiente. Por todos los temas pendientes hemos quedado con el ministro en la pausa comercial en hacer una segunda parte de la entrevista seguramente en 3 semanas, primera semana de agosto. No quiero que se vaya sin absolver muy brevemente una inquietud por si está mal interpretada. Una de las disposiciones de la ley dice que la administración y utilización de la infraestructura deportiva que ha sido financiada total o parcialmente con fondos del Estado u otros organismos de gobiernos descentralizados y que se han ido entregados, ya, deberán garantizar el libre acceso sin costo alguno ni restricciones a todos los deportistas de clubes u otras organizaciones que quieran hacer la práctica del deporte en todos sus niveles de rendimiento.
Sí, justamente la infraestructura deportiva que haya tenido fondos públicos tiene que estar al servicio para los deportistas y que solo tenga fines deportivos. A todos, sí. De todos los clubes, ¿no es eso demasiado? Ahí viene una situación, justamente viene la diferenciación que hablaba al principio del programa de los organismos deportivos que reciben y no reciben fondos públicos. Aquí están metiendo clubes y se malinterpreta también de pronto con clubes como los clubes de fútbol, por ejemplo, que ellos con su propio patrimonio han venido construyendo su propia infraestructura. ¿Eso dónde quedará claro? ¿En el reglamento o en el articulado de la ley? En el articulado de la ley y en el reglamento lo vamos a especificar también. Señor ministro, mil gracias por su concurrencia, su franqueza y su transparencia. Creo que la ley del deporte contiene una serie de disposiciones que constituyen un avance si se pulen mejor, como en este caso. Y a eso debe dedicarse la comisión que la está tratando antes del segundo debate en la legislatura. Me quedan aspectos que averiguar, como qué hacer con 2 clubes fantasmas que arman una federación, un deportista ya mantiene un club de alto rendimiento, la existencia de clubes de papel que sirven solo para generar votos en asambleas de las federaciones, una cantidad de trucos que utilizan la dirigencia deportiva vieja, o que no lo quiso decir, y malsana, que copa muchas de las federaciones, hasta hace poco 11 estuvieron intervenidas, para convertirlas en su feudo o su mafia personal. Bueno, la ley y sobre todo la actitud del ministro y del gobierno deben ser los que lideren esta depuración. Sin embargo, en el caso conflictivo actual del COE, yo creo que la posición del Ejecutivo a través del Ministerio de Deportes, que ha quedado clara ahora, debió expresarse o recordarse cuando hubo las elecciones en el COE y Jorge Delgado era candidato. Debían haber refrendado que, según ellos, tiene la objeción que parte del pronunciamiento del procurador, y ya explicaron por qué esa normativa, aunque el COE y la FEF en este caso son autónomos, sin embargo hay vinculación entre los organismos internacionales que los rigen y la legislación nacional donde ellos operan, que es el Ecuador. A la vez, el ministro ha dejado muy claro la forma en que se puede evitar en que este conflicto prospere y los perjudicados sean los de siempre, los deportistas. Buenas noches. Vera a su manera llegó gracias al auspicio de Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Top Terra. Nos especializamos en macrolotes. Informes en la página web top-terra.com o Instagram @topterra. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Juntos trabajamos para cortar la brecha digital, llevando más oportunidades, más tecnología y más desarrollo a todo el país. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Vivamos en armonía con la naturaleza. Ambienza, construyendo hogares que respetan el planeta.